Buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas, feliz inicio de martes, hoy martes 13 de septiembre, un número cabalístico para mucha gente que tiene mucha sugestión en su corazón y que la sugestión es parte de la ignorancia que llevan en su vida. El número 13 es un número común que ¿cómo se llaman? Las gentes sucias han querido tomar del número 13 una situación simbólica. Es el número 12, los apóstoles, el siguiente es el peor. Y bueno, pues eso es una equivocación. Y mucha gente que tiene poco conocimiento ocupa su gestión y la ignorancia ocupa todo su sentir en una secuencia de miedos. Hoy 13 estamos celebrando 13 de septiembre, martes, San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia en el año 407, San Juan Crisóstomo. Escuchamos esta alabanza. La luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor, eres María. Que sufren, vienen buscando tu paz, vienen a ti los que lloran y tu consuelo les das. Tú nos abres las puertas del cielo, nos enseñas a amar a Jesús. También repartes tus bendiciones y no miras la condición. Tú nos llevas a Dios nuestro Padre, tú nos guías en nuestro vivir. Madre, eres María el amor, eres la luz de mi fe,
promesa de amor, eres María. Eres En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Juan Crisóstomo, patrono de los predicadores en el año 407. A este santo arzobispo de Constantinopla la gente le puso el apodo de Crisóstomo, que significa boca de oro, porque sus predicaciones eran enormemente apreciadas por los oyentes. Es el más famoso orador que ha tenido la Iglesia. Su oratoria no ha sido superada después de ninguno de los demás predicadores. Nació en Antioquía, en Siria, en el año 347. Era hijo único de una gran familia, de un gran militar y una mujer virtuosísima, Antusa, que ha sido declarada santa también. A los 20 años, Antusa quedó viuda y, aunque era hermosa, renunció a su segundo matrimonio para dedicarse por completo a la educación de su hijo Juan. Desde sus primeros años, el jovencito demostró tener admirables cualidades de orador, y en la escuela causaba admiración de sus declaraciones y con las intervenciones en las academias literarias. La mamá lo puso a estudiar bajo la dirección de Libanio, el mejor orador de Antioquía, y pronto hizo tales progresos que, preguntando un día a Libanio de quién desearía que fuera su sucesor en el arte de la enseñanza oratoria, respondió: me gustaría que fuera Juan, pero veo que él le llama más la atención la vida religiosa que la oratoria en las plazas. Juan deseaba mucho irse de monje al desierto, pero su madre le rogaba que no la fuera a dejar sola. Entonces, para complacerla, se quedó en su hogar, pero convirtiendo su casa en un monasterio, o sea, viviendo allí como si fuera un monje dedicado al estudio y a la oración y a hacer penitencia. Cuando su madre hubo muerta, se fue él de monje al desierto y ella estuvo 6 años rezando y haciendo penitencia y dedicándose a estudiar la Santa Biblia. Pero los ayunos tan prolongados, la falta total de toda la comodidad, los mosquitos y la impresionante humedad de esos terrenos le dañaron la salud, y el superior de los monjes le aconsejó que si quería seguir viviendo y siendo útil a la sociedad, tenía que volver a la ciudad, porque la vida del monje en el desierto no era para una salud como la tuya. Al llegar otra vez a Antioquía, fue ordenado sacerdote, y el anciano obispo Flaviano le pidió que lo reemplazara en la predicación, y empezó pronto a vislumbrar con sus maravillosos sermones. La ciudad de Antioquía tenía unos 100,000 cristianos, la cual eran demasiado fervorosos. Juan empezó a predicar cada domingo, después cada 3 días, más tarde cada día, y luego varias veces al día. Los templos donde predicaba se llenaban de bote en bote. Frecuentemente sus sermones duraban 2 horas, pero a los oyentes le parecían unos pocos minutos por la magia de su oratoria insuperable. La entonación de su voz era impresionante, sus temas siempre tomados de la Sagrada Biblia, el libro que él leía día por día y meditaba por muchas horas. Sus sermones estaban coleccionados en 3 volúmenes y son impresionantemente bellos. Era un verdadero pescador de almas. Empezó tratando de temas elevados y de pronto descendía
rápidamente como un águila hacia las realidades de la vida diaria. Se presentaban enardecidos contra los vicios y los abusos. Fustigaba y atacaba implacablemente al pecado. Tronaba terrible las fuerte voz cuando los que malgastaban su dinero en lujos e inutilidades, mientras los que pobres titireteaban de frío y agonizaban de hambre. El pueblo escuchaba emocionado y de pronto estallaba en calurosos aplausos o en estrépidos llantos, al cual volvía colectivo e incontenibles. Los frutos de conversión eran visibles. El emperador Teodosio decretó nuevo impuesto. El pueblo de Antioquía se disgustó y por eso armó una revuelta y en el colmo de las trifulcas derribaron la estatua del emperador y de su esposa y las arrastraron por la calle. La reacción del gobernante fue terrible. Envió su ejército a dominar la ciudad y con la orden de tomar una venganza espantosa entre las gentes, envía la alarma y todos los enviados del terror. Todos los invadió el terror. El obispo se fue a Constantinopla, la capital, a implorarle el perdón del airado emperador, y las multitudes llenaron el templo implorando la ayuda de Dios y del cielo. Y entonces fue cuando Juan Crisóstomo aprovechó la ocasión para pronunciar ante aquel populacho emocionado su famosísimo discurso de la estatua, que conmovieron enormemente a sus miles de oyentes y lograron conversión. Estos 21 discursos fueron quizás los mejores de toda su vida y lo hicieron famoso en los países de los alrededores. Su fama llegó hasta la capital del imperio, y el fervor y la conversión a que hizo llegar a sus fieles cristianos obtuvieron que las oraciones fueran escuchadas por Dios y que el emperador desistiera del castigo a la ciudad. En el año 398, habiendo muerto el arzobispo de Constantinopla, le pareció al emperador que el mejor candidato para este puesto era Juan Crisóstomo. Pero el santo se sentía totalmente indigno y respondió que había muchos que eran más dignos que él para tan alto cargo. Sin embargo, el emperador Arcadio envió a uno de sus ministros con las órdenes determinantes de llevar a Juan a Constantinopla, aunque fuera a la fuerza. Así que el enviado oficial invitó al santo que lo acompañara a las afueras de la ciudad de Antioquía y visitara las tumbas de los mártires, y entonces dio la orden a los oficiales del ejército que lo llevaran a Constantinopla con la mayor rapidez posible y en el mayor secreto, que si en Antioquía sabían que le iban a quitar su predicador, se iban a formar un tumulto inmenso, y así que tuvo que aceptar ser arzobispo. Apenas posesionado de su último cargo, lo primero que hizo fue mandar quitar de su palacio todos los lujos. Con las cortinas elegantes mandaron fabricar vestidos para cubrir a los pobres que morían de frío. Cambió los muebles de lujo por muebles ordinarios, y con la venta de los otros ayudó a muchos pobres que pasaban necesidad. Él mismo vestía muy sencillamente y comía tan pobremente como un monje del desierto. Y lo mismo fue exigiendo a sus sacerdotes y monjes ser pobres en el vestir y en el comer, en el mobiliario, y así dar tan buen ejemplo con lo que se ahorraba. Con todo esto, ayudar a los necesitados. Pronto, en sus elocuentes sermones, empezó a actuar fuertemente el lujo, atacar fuertemente el lujo de la gente en el vestir y en sus mobiliarios, y fue obteniendo lo que muchos gastan en el vestido costosísimo y en muchos muebles ostentosos,
empezaran a emplear en ayuda a la gente pobre. Él mismo daba ejemplo de esto. La gente se conmovía ante sus palabras y su modo tan pobre y mortificado de vivir. A veces era terrible en calmar contra los que gastaban, clamar contra los que gastaban su dinero con cosas no necesarias, mientras que el pueblo no tiene ni para comer. Al leer ahora sus tremendos sermones, no se puede menos que calificarlo como el mejor orador que ha tenido la iglesia. En aquellos tiempos había una ley de la iglesia que ordenaba que cuando una persona se sentía injustamente perseguida podía refugiarse en el templo principal de la ciudad, y allí no podía ir las autoridades a apresarle. Y sucedió que una pobre viuda se sintió fuertemente perseguida por la emperatriz Eudocia y de su primer ministro, y se refugió en el templo del arzobispo. Las autoridades quisieron ir allí a apresarlo, pero San Juan Crisóstomo se opuso y no lo permitió. Esto disgustó mucho a la emperatriz Eudocia y a su primer ministro, y se opuso a echarle a la cárcel. Él corrió a refugiarse en el templo del arzobispo, y aunque la policía de la emperatriz quiso llevarlo preso, San Juan Crisóstomo no lo permitió. El ministro, que antes había querido llevarse prisionero a una pobre mujer y no pudo porque el arzobispo la defendía, ahora se vio en él mismo defendido por el propio santo. Eudocia ardía de rabia por todo esto, pero el gran predicador gritaba en sus sermones: ¿cómo puede pretender una persona que Dios le perdone sus maldades si ella ni quiere perdonar a los que han ofendido? Eudocia se unió a un terrible enemigo que tenía Crisóstomo, que era Teófilo de Alejandría. Este reunió un grupo de los que odiaban al santo, y entre todos los acusadores de un montón de cosas, por ejemplo, que había gastado los bienes de la iglesia en repartir la ayuda a los pobres, que prefería comer solo una vez a ir solo en vez de ir a los banquetes, que a los sacerdotes que no se portaban debidamente los amenazaban con graves peligros que tenía de condenarse, que habían dicho que la emperatriz, por los maldades que cometía, se parecía a la pérfida reina Jezabel, que quiso matar a los profetas Elías, etcétera, etcétera, etcétera. Al oír estas acusaciones, el emperador, atizado por su esposa Eudocia, decretó que Juan quedaba condenado en el desierto. Y al saber tal noticia, un inmenso gentío se reunió en la catedral, y Juan Crisóstomo pronunció uno de los más hermosos sermones y decía: que me destierren. ¿A qué sitio me podrá enviar que no esté mi Dios allí cuidando de mí? ¿Que me quitan mis bienes? ¿Qué me pueden quitar si ya lo he repartido a los pobres? ¿Que me matan? Así me vuelven más semejantes a mi Maestro Jesús, y con él daré mis vidas por mis ovejas. Ocultamente fue enviado al desierto, pero sobrevino una tormenta en Constantinopla, y lleno de terror, los gobernantes le rogaban que volviera otra vez a la ciudad, y el inmenso gentío salió a recibirlos en medio de grandes aclamaciones. Eudocia, Teófilo y los demás enemigos no se dieron por vencido, inventaron nuevas acusaciones frente a Juan, y aunque el Papa de Roma y muchos obispos más lo defendían, lo enviaron desterrado al Mar Negro. El anciano arzobispo fue tratado brutalmente por algunos de los militares que lo llevaban prisionero, los cuales le hacían caminar kilómetros y kilómetros cada día en un sol ardiente, lo cual lo debilitó muchísimo. El 13 de septiembre, después de caminar 10 kilómetros bajo un sol abrasador, se sintió muy gastado, se durmió
y vio en sueño que San Basilisco, un famoso obispo muerto hacía varios años, se le parecía y decía: ánimo Juan, mañana estaremos juntos. Se hizo aplicar los últimos sacramentos, se revistió del ornamento del arzobispo y al día siguiente, diciendo estas palabras: sea dada la gloria a Dios por todos. Quedó muerto. Era el 14 de septiembre del año 404. Eudocia murió unos días antes que él, en medio de terribles dolores, y al año siguiente el cadáver del santo fue llevado solemnísimamente a Constantinopla, y todo el pueblo procedía por las más altas autoridades, salió a recibirlo cantando y rezando. El Papa San Pío X nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de todos los predicadores católicos del mundo. Que Dios nos siga enviando muchos predicadores como él. Hoy estamos celebrando a San Juan Crisóstomo. Miren, ¿qué significa Crisóstomo? Boca de oro. Boca de oro. Esta es la imagen de este personaje que el Señor nos da hoy para que tengamos ejemplo de quienes han vivido esa gracia y esa bendición. San Juan Crisóstomo. Vamos al Evangelio del día para seguirnos preparando en el mensaje que el Señor nos da. Y bueno, que el Señor nos dé una buena enseñanza para poder proclamar la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañada de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose al ataúd, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Y entonces Jesús dijo: joven, yo te lo mando, levántate. Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana de martes que el Señor nos regala, nos pone en contexto este encuentro que pasa en el caminar de la población de Naín, donde Jesús entraba y donde salía otro grupo de gente acompañado a una viuda. Llevaba a enterrar a su hijo. Grande es el proceso de pensar cómo es que Jesús, como fuente de vida, entra con toda la ovación a Naín, con todos los que lo acompañaban. Es grande el contexto porque dice que Jesús iba con mucha gente entrando a Naín, y la viuda que iba a enterrar a su hijo iba con una muchedumbre. Veamos esa realidad que vamos encontrándonos: un caos de duelo, de sumisión, de silencio, de muerte. Sí, eso es lo que nos provoca el dolor. El dolor nos provoca esa atadura, esa muerte, esa conmoción, ese abatimiento. Ahí viene ese cortejo que viene trayendo al muerto, al joven, el único hijo de una señora, y aparte viuda. Entonces viene entrando Jesús con toda la gracia de ser luz, y siempre luz, y más luz.
Y al observar la oscuridad de los pensamientos, de los sentimientos, Jesús no se queda ajeno al sentir de todos aquellos, no se queda ajeno en la realidad. Y por eso mismo el Señor nos hace mención sobre este contexto de su presencia. Por ello mismo, hoy, en este contexto, el Señor siempre se va a encontrar con la luz de dárnosla hoy ante la oscuridad que llevas. Es que estoy con el problema de ayer, estoy con la crisis de ayer, estoy con la enfermedad de ayer. Y realmente el Señor quiere mostrarte su luz con todo el esplendor de este día y con toda su nitidez. De tal manera que no tienes que vivir en el pasado. Pero aquí está el pasado presente. Va con la presencia de una mujer que va llevando a su hijo único siendo viuda. No tiene nada, no tiene nadie. Y Jesús con su misericordia se estremece, se conmueve y por consiguiente hace que esta mujer tenga esa naturaleza de acompañarse de esa situación. No se queda en brazos cruzados, sino que le dice, detiene al cortejo, lo toca al cortejo, se detuvieron y le dice a Jesús, no llores. Entonces eso es natural. Ella va con una lamentación, con un abatimiento, con un derrumbe, no llores. Y en ese momento Jesús le dice al joven, joven, yo te lo mando, levántate. Cuando Jesús hace mención de su palabra, no se te olvide ayer como lo dijo el oficial romano, basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Entonces la palabra de Jesús crea, renueva y hace todas las cosas nuevas nuevamente. Entonces, joven, yo te lo mando, levántate. Y él levantándose comenzó a hablar. Es muy importante esta reacción que nosotros vemos porque la fuerza del Espíritu de Dios es grande y es misericordioso con aquellos que de una manera específica asumen su dolor, asumen su penitencia, asumen sus consecuencias y siguen caminando. Ese es el cortejo. Asume su dolor, asume su penitencia y van en el cortejo, siguen y siguen. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y aquí encontrándose los dos grupos en distintos tintes y matices de sentimiento, Jesús hace su obra maravillosa. De tal manera que cuando esto sucedió, inmediatamente el joven se levantó y comenzó a hablar con su madre. Y en ese contexto, al ver que todos se llenaron de temor, empezaron a glorificar a Dios. Es lógico. Pues, qué maravillas son esas. Se llenaron de temor porque el pensamiento comienza a tener una confrontación con la realidad. Pero si el joven estaba muerto, lo llevamos a enterrar. Entonces el temor te crea una confusión. Porque lo que vi es una cosa, que veníamos en ese cortejo y ahora el joven ha resucitado, el joven está vivo, el joven está con su madre nuevamente. Entonces en esa situación no se nos olvide que es una resurrección, como le dicen por ahí, una resurrección no plena, porque el joven vuelve a morir. La resurrección plena es aquello que ya no vuelves a morir, aquello que estás en toda su lozanía y que la resurrección te hace tener vida eterna. Ellos, ni Lázaro, ni este joven de la viuda de Naín, ni la hija de Jairo, tienen una resurrección plena. Y por consiguiente la única resurrección plena es la de Jesús, donde Él resucita eternamente. Aquí estos, que es Lázaro, la viuda de Naín y la hija de Jairo, murieron 2 veces. Fíjate, es muy importante que lo vayamos entendiendo. Murieron 2 veces. El pueblo glorificaba a Dios. El pueblo tenía temor de Dios. El pueblo veía que un gran profeta ha surgido entre nosotros. Un gran profeta está aquí. Y ahí es donde el Señor nos dice que tengamos ese espíritu de abrirnos, porque todo esto pasa en la Eucaristía.
donde tú vienes con el sentimiento caótico de los problemas, de las enfermedades, de las crisis, de las dificultades, y Jesús con su palabra te está diciendo: no temas, levántate. Le dice al joven, levántate. Y el joven se levantó. Entonces, cada vez que tú vienes a la Eucaristía, estas palabras se repiten: joven, yo te lo mando, levántate. Y esa es la realidad, que cada vez que vengas, como vengas, el Señor manda a que seas levantado de esas crisis, de esa enfermedad, de esa dificultad, de esos atropellos, de esos sentimientos, de ese caos que a veces cargas con un espíritu de muerte. Y Jesús ha resucitado y nos invita a resucitar en su presencia, gracia y bendición. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, por tu grande presencia que nos da la enseñanza para poder tener luz como la tienes tú. Y en este día que me lo regalas nuevo, glorioso y bendito, me das la fuerza para poder tener esa valentía de resucitar también. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz martes para todos. Nos vemos al rato en la presencia de Jesús Eucaristía. Bendiciones.